Después del primer vídeo que vimos sobre criterios de valoración, vamos a entrar en la segunda parte del plan, vamos a ver las normas de registro y valoración y vamos a empezar con el inmovilizado material. La valoración inicial. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, es decir, el criterio general del plan para inmovilizado material es el coste histórico. Vamos a contabilizar por el coste, con lo cual a la hora de contabilizar en la práctica cogeremos la factura y en la factura veremos cuál ha sido el coste. Si hay descuentos no los tendremos en cuenta. Normalmente el coste va a coincidir con la base imponible, si es que estamos en régimen general de IVA, puesto que los impuestos indirectos, básicamente el IVA, solo se incluyen en el precio cuando no sean recuperables. Es decir, si estamos en régimen general de IVA, ese IVA no se va a tener en cuenta. Pero si tenemos una actividad exenta, como puede ser la enseñanza, un médico que adquiera un elemento del inmovilizado, el IVA que haya soportado sí que lo tendrá en cuenta para valorar porque no lo puede deducir. Al igual que una empresa de enseñanza que compre una fotocopiadora, pues ese inmovilizado material tendrá que contabilizarlo con el IVA incluido, puesto que esa actividad no puede deducir el IVA al estar exenta. Asimismo, formará parte del valor del inmovilizado material la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento. Esto será aplicable para aquellos activos que vayan a requerir un coste considerable para desmantelarlo. Son casos raros. O sea que el criterio va a ser el precio de adquisición, que vemos aquí que incluye, además del importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier tipo de descuento, pues también se incluyen todos los gastos adicionales y directamente relacionados hasta la puesta en condiciones de funcionamiento. Es decir, si incurrimos en gastos de explanación, derribo, transporte, instalación, montaje, todo eso va a formar parte del precio de adquisición. Imaginar una maquinaria muy compleja con un coste de montaje considerable que además necesite de instrucción al personal para manejar esa maquinaria, ¿no? Todos esos gastos hasta que la maquinaria eche a andar formarían parte del precio de adquisición. Por otra parte, si no adquirimos de un tercero, sino que lo producimos nosotros, pues será el coste de producción. El coste de producción de los elementos del inmovilizado fabricados por la propia empresa se obtendrá añadiendo al coste de las materias primas, pues todos los costes directos e indirectos que los que se haya incurrido hasta el funcionamiento de eso. Esto sería activar los gastos de personal, de instalaciones, de suministros, activarlos y sumarlos al coste de las materias primas. Tenemos el tema de las permutas. Las permutas nos dice, se entiende que un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de otro activo que no sea monetario o de incluso una combinación de estos. Por ejemplo, yo permuto una maquinaria pues por un elemento de transporte. Entonces, pudiera ser que la maquinaria mía tenga un valor de 100 y lo que yo reciba lo tenga de 80
y se me compense con 20. Entonces estoy permutando una maquinaria que vale 100 por un elemento de transporte que vale 80 y con una compensación monetaria de 20. En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valora por el valor razonable del activo entregado. Valor razonable, vimos en el vídeo anterior que se identifica con el valor de mercado, más en su caso las contrapartidas monetarias. Es decir, si yo recibo un elemento de transporte, el, la valoración que yo tendría que hacer siempre y cuando esta permuta se considere comercial, que ahora veremos cuando se considera comercial, el valor de mercado del bien, pues sería el que vale, podríamos ver un valor a través de un perito, podríamos ver por comparativa cuál es el valor del elemento que estoy recibiendo. Pues a lo mejor vale 70 más 20 que me han compensado económicamente, pues el valor de esa permuta sería 90. ¿Y qué ocurre si yo he entregado un valor neto contable de 100? Bueno, pues que ahí habrá una cuenta de ingresos extraordinarios, la que se quiera, por la diferencia para cuadrar los cambios producidos en balance. La permuta va a ser comercial cuando la configuración, es decir, riesgo, calendario, importe de los flujos, difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo de impuestos a la actividad de empresa afectada por la permuta se vea modificado como consecuencia de la operación. Además, será necesario que cualquiera de las diferencias resulte significativa al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados. Es decir, será permuta comercial cuando haya una operación que tenga este carácter, que haya, pues qué sé yo, esa diferencia, haya una ganancia comercial. Cuando la permuta no tenga este carácter o no se pueda obtener esa estimación, el valor razonable de los elementos que intervienen en la operación será el material recibido, o sea, el material recibido se va a valorar por el valor contable del bien entregado. En este caso, el valor contable era 80 más las contrapartidas monetarias. No lo contabilizaríamos en 90, sino en 100. 80, que es mi valor contable, más 20, que es la contraprestación monetaria. Y ahí, pues, sería neutra la permuta porque entregamos 100, recibimos 100. En el ejemplo que puse antes, entregamos un valor de 80 y recibimos uno de 70. En este caso, no sé si dije antes cuenta de ingreso, en este caso para cuadrar sería una cuenta de pérdida extraordinaria, ¿no? Porque estamos recibiendo menos de lo que hemos entregado. Las aportaciones de bienes de inmovilizados como no dinerarias. Ya sabéis que se pueden hacer ampliaciones de capital o constituir sociedades con aportaciones de bienes distintos al dinero. Los bienes del inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital serán valorados por su valor razonable en el momento de la aportación. Valor razonable, ya sabéis que lo identificamos con valor de mercado. Valor posterior. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada. Esto será la valoración posterior, se va a identificar con el valor neto contable, que sería el coste de adquisición menos la amortización acumulada. Las amortizaciones de este tipo de bienes pues se va a realizar en función de la vida útil, teniendo en cuenta valor residual en su caso y atendiendo a la depreciación normalmente que sufran por su funcionamiento. Cada elemento se va a amortizar de forma independiente y bien,
pues habría que acudir a las tablas, ¿no? El deterioro del valor pues se considerará cuando se produzca una pérdida por deterioro del valor, cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido este como mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Ya hemos visto en el otro vídeo cómo cuando se consideran o cuáles son esos tipos de criterios de valoración. Al cierre del ejercicio, la empresa va a evaluar si existen indicios de que alguno de los inmovilizados pues no se corresponde el valor contable con el valor en uso. Y entonces, por aplicación de los principios de prudencia, pues habría que hacer las correcciones valorativas pertinentes que van a ser, lógicamente, por deterioro de valor. Principio de prudencia al revés, no. Si hay expectativas de mayor valor, por principio de prudencia se deja el valor, aunque sea inferior, que luego se corregiría cuando se produzca la baja. Aquí tenemos que lo que dice el plan sobre la baja. Los elementos de inmovilizado se dan de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía cuando no se espere obtener beneficios o rendimiento económico futuro de los mismos. La diferencia entre el importe que se obtenga por la venta, por ejemplo, de un inmovilizado y el valor contable determina un beneficio o una pérdida susceptible de dar de baja dicho elemento que se imputará a la cuenta de pérdida y ganancia. Nosotros en contabilidad daremos de baja el elemento de inmovilizado abonando a la cuenta de inmovilizado el valor contable, que será el coste de adquisición, cargaremos en la amortización acumulada correspondiente a ese bien y cuadraremos el asiento con una cuenta del grupo 6 de pérdida y ganancia si hay pérdida, o del grupo 7 también de pérdida y ganancia, lógicamente, si hay beneficio. Esos serían los criterios generales. Luego hay unas normas que tendréis que mirar, que son los casos particulares. Y en ellas podemos destacar solares sin edificar, que se incluirán por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, las construcciones por el precio de adquisición, que además llevará incluidas las tasas inherentes a la construcción, los honorarios facultativos de proyecto y, en fin, la construcción con valor separado del terreno y de los edificios y de las construcciones. Esto siempre porque las partes correspondientes al solar no son amortizables y las partes de la construcción sí. Bueno, los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de obras se cargarán en la cuenta de gastos que correspondan y luego las cuentas de inmovilizaciones materiales en curso se cargarán por el importe de dichos gastos. Es decir, si vamos haciendo gastos, pues se van contabilizando como gastos. Son gastos de profesionales independientes, gastos de personal, etcétera. Y luego se va a activar, eliminando esos gastos, saldando las cuentas con digamos, con la cuenta de inmovilizaciones materiales en curso. Y bueno, ya os leéis las siguientes letras. Y en otro vídeo seguiremos viendo otros criterios, otras normas de valoración.